Bueno, después de esta parte tan ilustrativa y este recorrido histórico en donde nos está mostrando con las diferentes etapas de esta historia de discapacidad, y aunque, pues bueno, ahora el señor no nos ayudó mucho, pero podemos ver cómo esta etapa final lo que nos lleva es a entender esa transición. Hoy hablamos de un mundo inclusivo y eso es lo que se espera a la persona con discapacidad. De esta manera, entonces, retomemos esos modelos que han sido y que en este momento son referentes de nuestro actuar para poder impulsar y promover estas políticas que a nivel internacional nos van a ayudar a cumplir estos objetivos y todas estas metas que se han trazado desde diferentes puntos y esquemas. Muchos de ustedes seguramente conocen las cifras que a nivel mundial también se han entregado en torno al tema de la discapacidad. Se dice que el 12% de la población a nivel mundial padece algún tipo de discapacidad. Eso representa alrededor de más de 650 millones de personas con discapacidad, lo que para Colombia pueden ser cifras que no están como muy bien consolidadas cuando se presenta, según los datos del censo del 2005, podemos tener cifras que están rodeando el 6.4%. 6.4%. De todos estos referentes se dice que un 82% de las personas con discapacidad pueden vivir por debajo de la línea de pobreza. Estos estudios nos llevan a entender muchísimo más por qué hablamos de personas en una situación de vulnerabilidad. Cuando se hicieron estudios de los desastres que ocurren, desastres naturales, las grandes catástrofes, huracanes, terremotos, etc., son las personas que más sufren. De hecho, el 80% de las personas que generalmente quedan porque no tienen el beneficio de contar con unos planes de evacuación que les ayude a sobrevivir a estas situaciones son las personas con discapacidad. De hecho, también las propias familias, como veíamos anteriormente, pueden estar ocasionando un rechazo y no sin más, no son vulnerables por sí mismas, sino que son vulnerables a partir de las ideas generalizadas y quizás estandarizadas que los demás hemos tenido con las personas. De esta manera nos hemos llevado a un contexto en donde se han convertido en una carga social que viene cuando nos vemos como un mal sin remedio, como personas que pueden ser poco productivas, que son inútiles o que no contribuyen a la sociedad. En este sentido, podemos ver cómo desde la cifra, cuando precisamente se crea la discapacidad, resulta de la interacción de las personas con su ambiente. Un análisis que nos ha llevado muy profundo desde que la Organización Mundial de la Salud en el 2001 nos entrega este modelo que ha sido un marco evolutivo. Desde el grado de discapacidad se da en función de la posibilidad de dicho entorno para brindarle a la persona soportes necesarios para su participación en los diferentes escenarios de la vida cotidiana. En este enfoque vamos a profundizar ahora un poco con la doctora Esperanza Rodríguez, que nos va a facilitar mucho más este tema, pero que sencillamente aquí quiero mostrarles desde la definición que ha tomado la CIF, donde nos muestra es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. De esta manera, pues, resumimos que si bien una condición de salud o un estado de enfermedad es el reconocimiento de ese estado de salud donde se implica la presencia de una deficiencia, donde se pueden hacer alteraciones en una función de una estructura, que si vemos en la parte superior de este esquema que ha sido facilitado por el mismo instrumento, podemos ver que si contamos con facilitadores, la persona con discapacidad puede llegar a desarrollar una actividad y a ser partícipe de esa sociedad. Pero por el contrario, cuando la persona con alguna deficiencia entra en contacto con barreras proporcionadas por el ambiente, entonces vamos a obtener restricciones en la participación. Este es el esquema y este es el marco que realmente nos llega a profundizar sobre lo que es la CIF. Paso siguiente.
debido a esto podemos retomar entonces la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ustedes la tienen en este momento en sus manos. Vemos que el contenido es bastante profundo. Contó con la participación de un sinnúmero de personas con discapacidad. Quiere decir que aquí se ha escuchado la voz de muchas personas en el mundo y ha sido adoptada por un gran número de naciones. Eso nos está llevando a que realmente desde el comienzo, en la estructura misma, el propósito de esta convención podamos tenerlo para proteger y favorecer los derechos, desde los derechos humanos y los derechos de la persona con discapacidad. La convención de igual manera nos muestra una serie de definiciones, unos principios, unas obligaciones de los estados y adicionalmente la aplicación de los derechos específicos, pero fundamentalmente lo que nos está mostrando es esa transición del modelo teórico, en donde la discapacidad queda como una cuestión de derechos humanos en el diseño de políticas públicas, y eso es lo que en este momento para Colombia el Ministerio de Salud está promoviendo. Entonces podemos ver cómo en el artículo 1 de la Convención lo que nos dice, el propósito de esta Convención ¿cuál es? Es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el derecho de su dignidad inherente. De esta manera, aunque nos entrega una definición tan clara como la que conceptualmente podemos encontrar desde diferentes enfoques, sí nos está diciendo qué es lo que se persigue con esto, pero adicionalmente nos dice quiénes son estas personas con discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces sí estamos con que partimos de un enfoque de los derechos humanos y que recogemos aspectos que ya han sido tratados por la CIF, como es el tema de las barreras que encuentra una persona cuando interactúa con el ambiente y que es realmente lo que puede ocasionar su limitación. Seguidamente, en su artículo 3, la Convención ha definido 5 aspectos particulares. El primero de ellos tiene que ver con la comunicación. La comunicación en donde abarca temas en donde fundamentalmente debemos promover que las personas tengan medios y ayudas para poder comunicarse. El segundo aspecto es el del lenguaje, y aquí entra esta parte tan importante y es hacer que sea una comunicación oral y que también se tenga en cuenta el lenguaje de señas. El tercer aspecto nos habla sobre la discriminación, y aquí fundamentalmente nos habla de esas barreras que podemos encontrar en el contexto. Como ejemplo podemos tomar, no es una persona con discapacidad la que tiene una limitación para movilizarse, porque puede hacer uso de una ayuda técnica, puede movilizarse en una silla de ruedas o puede usar muletas. La barrera se encuentra y la limitación existe cuando de pronto no encontramos una rampa que sea accesible, cuando una persona no puede ingresar a un edificio, cuando no puede usar un transporte. Esa es la verdadera limitación. La limitación también está en nosotros cuando somos nosotros quienes no podemos establecer una comunicación con ellos. En este momento vemos cómo hay personas que participan de este mismo proceso en la igualdad de condiciones. Luego la barrera no está en la persona, la barrera está en el contexto. La cuarta definición es sobre los ajustes. En estos ajustes fundamentalmente nos habla de las modificaciones, de las adaptaciones que debemos hacer al entorno, precisamente para hacer un mundo accesible. Generalmente siempre se conocía que la discapacidad podíamos tomarla siempre desde los referentes de la limitación física. Tenemos algunas cosas y hemos avanzado en la demarcación de los parqueaderos, en la demarcación de muchos aspectos que pueden hacer más accesibles las condiciones para las personas con una limitación física. Pero hoy en día tenemos que avanzar mucho más, y el tema del lenguaje y la comunicación entra, trabajar la señalética, la señalización, los diversos canales de comunicación son importantes, pero trabajar esas barreras actitudinales
accesible para una persona con discapacidad es accesible para cualquier otra persona. Luego, los recursos y las inversiones de que nos hablan muchas veces en diferentes escenarios educativos o laborales no son reales. Realmente las inversiones serían mucho más pequeñas si pensamos en un diseño para todos, en una inclusión para todos. Posteriormente, la Convención toca el tema de los principios. En estos principios, fundamentalmente, lo que nos entrega es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Dentro de estos 8 aspectos, fundamentalmente, el segundo nos habla de la no discriminación. El tercero habla de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. El séptimo recoge la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer. Y por último, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar la identidad. Este esquema ha sido adaptado de un trabajo realizado por Agustíno Palacios, en donde fundamentalmente el llamado a la reflexión lo que hace es decirnos los mismos derechos para que las personas con discapacidad puedan ejercerlos y disfrutarlos en igualdad de condición son los mismos de los demás. Entonces, no estamos partiendo de algo nuevo, realmente esto estaba escrito desde hace mucho tiempo en la misma Carta de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso hace parte de un tratado internacional. Un tratado se considera cuando 2 o más estados se reúnen en pro de buscar una política, un alineamiento para alguien, y esto ha sido la Convención. Es por esto que en el esquema que estamos viendo acá, vemos cómo desde el centro partimos de los valores de los derechos humanos y de ahí nos proyectamos a que es la toma de decisiones, la igualdad en las oportunidades, la participación, el desarrollo en torno a la moral y a todos los derechos que realmente tiene la persona para ser incluida. Todo este conjunto hace parte de las obligaciones del Estado. En la parte superior izquierda para ustedes, vemos cómo los fortalecedores generales de esos derechos nos llevan a pensar en una toma de conciencia, en una accesibilidad universal, en la recopilación de datos y condiciones y en la cooperación internacional. Estos se toman como foco de esos derechos, son los que debemos fortalecer. Si nosotros pensamos en la constitución política de muchos de los países, esto viene consagrado, como hablábamos tal vez en el conversatorio pasado. Esta no es una construcción para demostrar que tenemos derecho a algo, simplemente ratificar y facilitar que las personas con discapacidad realmente puedan lograrlo. Ustedes encontrarán en la Convención ya específicamente, porque digamos el tiempo no nos da para profundizar, pero en el artículo 4 y siguientes, cómo esos derechos fundamentales y fundamentales hacen, en principio, la salud, la educación y el empleo. Esos serían nuestros focos de actuación y es lo principal a lo que debemos afrontar. En este marco, en esta transición, las personas con discapacidad pasan de ser objetos de caridad y de la atención médica y de rehabilitación a ser sujetos de derecho. Esto lo pudimos evidenciar un poco a través del video que estábamos revisando. Sin lugar a dudas, el modelo que queda atrás es el modelo de presidencia, el que generalmente lo que hizo fue hacer las prácticas eugenésicas en donde se cometían infanticidios y cualquier serie de vejámenes con relación a la persona con discapacidad, la motivación religiosa, la política, de por qué se daban estas causas de discapacidad. Esto, el modelo, pues queda atrás, queda en la historia y nos da el paso a lo que es concebido el modelo médico de rehabilitación. Fundamentalmente se concibió como un modelo institucionalizado, como un modelo paternalista, netamente asistencial, y que ha sido el que en los últimos tiempos quizás ha tenido esa transición hacia lo que hoy conversamos
lugar a dudas, estos dos modelos, el de rehabilitación y el modelo social, deben hablar entre sí. Hay una interlocución entre los dos, puesto que si partimos de que una condición de salud, un estado de salud también, se da por la presencia de una deficiencia, entonces necesariamente tendremos que atender médicamente esa deficiencia, necesariamente tendremos que acudir a las instituciones, a los procedimientos, a los tratamientos. Pero lo que hoy en día se busca es que una vez conseguida la máxima capacidad de esa persona, realmente pueda tener opciones, no solo de integración, sino de inclusión en las diferentes etapas, en las diferentes ocupaciones y a lo largo de su ciclo. A partir de allí, entonces, finalmente lo que concluye esta convención es que seamos conscientes del carácter antidiscriminatorio que compromete a los estados y fundamentalmente a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna. Es esta la base, este el fundamento. Si bien se avanzó hacia el enfoque de derechos, dejando atrás la visión asistencialista, como les decía antes, estos modelos tienen que hablar entre sí y ahora nosotros como usuarios de esos modelos y como promotores de la generación de una evidencia científica de aquí para adelante, porque día a día, una vez se van supliendo las necesidades por las cuales se han venido luchando de estas personas, seguramente hablaremos de modelos que ya están apareciendo. Por ejemplo, aparece el modelo relacional, y en ese modelo relacional también debemos empezar a buscar una proyección. Recordemos la pirámide de necesidades de Maslow, que después fue retomada, también nos habla de una vez la persona no solamente hace uso de todo este esquema social para poder dar lugar a conseguir sus derechos y a cumplir sus necesidades, entonces haremos pasos hacia un mundo que realmente nos permita proyectar a estas personas en un mundo que sea inclusivo y que sea diferente para promover mejores condiciones. Esta es la característica relacional que nos ha llevado a hablar también del enfoque de las necesidades humanas. Este enfoque fue desarrollado por Marta Nussbaum y el objetivo principalmente es demandar justicia hacia seres que no se han tenido en cuenta en las tradicionales teorías de justicia social. Justicia a los discapacitados, justicia hacia los animales y justicia entre las diferentes naciones. En el tema que nos convoca, que es el tema de la discapacidad, fundamentalmente este enfoque nos habla del construccionismo. El construccionismo visto desde el punto de vista que lo que espera es que las personas se unen sencillamente para buscar un bien mutuo, para buscar un resultado en donde de parte y parte se saca un producto, cuando de pronto el resto de las personas vemos en una persona con discapacidad, una limitación, y vemos que no son productivas y que no podemos sacar esa parte del producto que esperamos, es cuando viene la limitación, es cuando viene la desventaja y la vulnerabilidad. En este sentido, la lógica misma de un contrato orientado al beneficio mutuo sugiere la exclusión de aquellos agentes cuya contribución al bienestar social en general será con toda probabilidad muy inferior a la de los demás. Este es uno de las partes de los principios que nos va a llevar a que seguramente con la construcción del manual no vamos a dar con esto respuesta, obviamente, a que esa accesibilidad se vea reflejada en necesidades individuales, son necesidades de los colectivos, lo que ha demostrado que se requiere esa participación en escenarios también como es la habilitación y la rehabilitación, como es el deporte, como son las actividades recreativas y del uso del tiempo libre, como es el turismo, como es la salud, la educación y el empleo, como ya les había dicho antes. Tener la capacidad no solo implica tener la posibilidad de realización, también incluye contar con las condiciones necesarias para llevarlas a cabo y realizar dicha capacidad. Entonces, cuando proponemos un mundo inclusivo, hablamos nuevamente, y aquí retoma los fundamentos de la Convención y retoma los aspectos de la CIT. Fíjense cómo todos estos enfoques llevan a hablar de las capacidades que se proponen como una meta y como lo que realmente se necesita.
De esta manera, entonces, concluimos con decir un derecho no es lo que alguien te debe dar, sencillamente un derecho es lo que nadie te debe quitar. Y eso es sobre lo que el paradigma que vamos a trabajar en la construcción de este marco. Acá está, para finalizar, pues una reflexión que se hizo realmente cuando las personas participaron en la construcción de la convención, y es nada sobre nosotros sin nosotros. Eso es lo que nos lleva a decir, es nadie, ninguno de nosotros debe estar construyendo políticas, debe estar construyendo una generalidad de aspectos y de cosas sin tener a las personas que realmente son quienes deben participar de este proceso. Entonces, nada sobre nosotros